a ir a la Biblia, si usted me acompaña, a segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. Queremos traer esta primera reflexión, hermanos, esta mañana. Y yo sé que Dios va a traer con bien a nuestros hermanos que están en camino, que Dios los traiga con bien a su casa de oración. Dice la Biblia, segunda de Timoteo, vamos a leer esta carta, hermanos, o este texto de esta carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y oiga bien qué es lo que la palabra de Dios nos dice. El lema, hermanos, o el tema de esta porción bíblica, la encontramos en esta parte donde dice: un buen soldado de Jesucristo, dice. Y oiga bien, vamos a leer desde el verso 1, 2:1 de segunda de Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y también el apóstol dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por unos minutos vamos a hablar, hermanos, bajo esa expresión: sufre como buen soldado. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias. Esta mañana agradecido contigo, Señor, el estar en este lugar. Gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas que están en esta mañana ya, Señor, buscando tu rostro a través de la oración, adorando tu nombre, Señor, a través de la alabanza. Nos unimos, Señor, a cientos y cientos y cientos y miles de personas que este día estamos orando, Señor, por las diversas necesidades. Nos unimos a cientos de iglesias, Señor, no solamente a nivel nacional, sino internacional, Señor, donde buscamos tu rostro en ayuno y oración. No estamos solos, tú estás con nosotros. Por eso, Señor, creemos y confiamos que la bendición está en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, en esta oportunidad. Sufre como buen soldado. Al estudiar, hermanos, este texto, nos damos cuenta que se cumple claramente lo que Jesús dijo en cierto momento: en el mundo tendréis aflicción. Pero definitivamente, hermanos, al analizar de una manera bastante personal, yo puedo preguntarme, hermanos, y darme cuenta a la vez que probablemente, hermanos, a nadie le gusta sufrir en la vida. Si yo le pregunto, hermanos, si a usted le gusta sufrir, definitivamente no nos gusta, hermanos. El sufrir es algo de lo cual nosotros evitamos. Evitamos, hermanos, hasta cierto punto, de cierta manera. Evitamos sufrir, hermanos, en las diferentes áreas. Pero es increíble darnos cuenta que la palabra de Dios nos dice que en algún momento, hermano, nos va a tocar sufrir en la vida. En algún momento el Señor, a través de su palabra, el apóstol Pablo, a través de los escritos, él dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y como dije hace un momento, hermanos, al hablar de sufrimiento, definitivamente, hermanos, sería algo de lo cual no nos gusta entender y comprender que también será parte de nuestra vida. Por eso usted puede ver, hermanos, y visualizar, hablando del evangelio, que muchas veces, hermanos, y la mayoría de veces decimos: venga Cristo, y bueno, ya va a ver que su vida va a mejorar, ya va a ver que su vida va a ser diferente. Y es cierto, la vida en Cristo, hermanos, es mejor en las diferentes áreas. La vida en Cristo, hermanos, es algo que verdaderamente trae satisfacción en muchas áreas. Pero detrás de todo eso, hermanos, también existe lo que es el sufrimiento. Y como dije hace un momento, ¿a quién le gusta sufrir en la vida? Y usted y yo vamos a decir: no, hermano, no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por momentos difíciles. Pero el sufrimiento, queramos o no, hermano, va a venir a nosotros. Pero algo bien importante es que cada quien sufre, hermanos, a su manera. Es decir, que el sufrimiento es relativo.
Lo que para mí es sufrimiento, para otro no lo es. Y cada persona sufre de una manera diferente, de diferente índole, en diferente situación. Quizás, hermano, usted y yo, digo quizás porque en algún momento ha pasado, pero no perenne. Hemos sufrido, hermanos, en la economía, pero no estamos sufriendo como otros hermanos que perdieron todo, quizás por malas decisiones. Usted sabe que hay personas, hermanos, que en algún momento tuvieron mucha satisfacción económica y con el tiempo, hermanos, comenzaron a perder todo, a tal grado que hasta el punto que hay personas que viven hasta debajo de puentes. Yo conocí, hermanos, un fulano que no recuerdo el nombre de él, pero él era una persona bastante llevadera y él tenía, hermanos, títulos como él era, creo, maestro de la universidad de la UCA, de la José Simeón Cañas, y él era catedrático de ahí. Pero sus decisiones y el vicio que él tenía, hermanos, lo llevó a perder todo. Perdió, hermanos, el estar trabajando en ese lugar. Cerró puertas, hermanos, en diferentes lugares. Y el vicio lo llevó, hermanos, hasta perder su familia. Al punto, hermanos, que llegó un momento que él andaba en la calle literalmente, hermanos, viendo dónde dormir. No porque no tuviese, sino porque en realidad el tenerlo en casa era una mala experiencia para la familia. Y hasta él se sentía avergonzado en realidad. Y digo esto, hermanos, porque él sufre, o él sufrió en algún momento. Porque tiempo después, años después, hermano, a mí me alegró mucho verlo, hermanos, en un evento de X iglesia, y él estaba sirviendo. Yo supe que él servía, pero por el vicio se salió, y ya años después, hermano, solamente fue un focazo de la cámara donde yo supe que él estaba sirviendo. Lo reconocí inmediatamente y bueno, eso me llenó de alegría. Saber, hermanos, de que a pesar del sufrimiento que él tuvo, él pudo superar todas esas situaciones. Pero en esta mañana, hermanos, nos vamos a enfocar bastante acerca de lo que es el sufrimiento. ¿Qué es sufrir verdaderamente? ¿Qué es, hermanos, sentir dolor en nuestra vida por lo que nos pasa? ¿Cómo sufrimos en realidad? Pero la Biblia, hablando del apóstol Pablo, él le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hermano, una vez más yo digo, si a nosotros nos dijeran que la vida cristiana solamente será de sufrimiento, yo le aseguro que quizás, hermanos, muchos desistirían. Porque en realidad nosotros queremos, y si nos acercamos a Dios es porque queremos tener un mejor estilo de vida. Y es cierto, hermano, lo logramos. Logramos tener un mejor estilo de vida. Logramos, hermano, llevar una vida diferente que nos aleja del pecado y por ende de la muerte. Nos aleja de las malas decisiones. Pero no quita, hermanos, el hecho que en algún momento vamos a sufrir. Y si yo le pregunto, hermano, ¿usted y yo hemos sufrido por causa del evangelio? Y quizás, hermanos, todos diríamos, no, hermanos. O quizás sería algo mínimo o insignificante. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estos días estaba en mi mente haciendo una comparación, hermanos, de lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que sufrieron los apóstoles y la primera iglesia del Señor. Lo que sufrió la iglesia, hermanos, en su principio. Lo que sufrieron los discípulos de Cristo en sus inicios. Y nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de que nosotros decimos ser la continuación de la iglesia apostólica, no tenemos ni tan siquiera un grado de porcentaje de sufrimiento de lo que ellos sufrieron. Y esto, hermanos, me hace a mí pensar delante de Dios: ¿será que mi estilo de vida cristiana va a ser acepta un día delante de ti? Es decir, Señor, si tú me pones en balanza de lo que sufrieron los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva y la vida cristiana que yo llevo,
¿Será, Señor, que yo voy a ser digno de decir que soy cristiano y tener el mismo título que la iglesia primitiva? Porque dice la Biblia que le llamaron cristianos en Antioquía. Pero estos cristianos, hermano, el hecho de ser llamados cristianos era cuestión de una muerte segura, de ser vituperados, de ser encarcelados, de sufrir, de perder familia, de perder, hermanos, todo. Y definitivamente cuando yo veo eso, hermano, y veo la vida que yo tengo como cristiano, me doy cuenta, hermano, que definitivamente estoy lejos de sufrir como la Biblia dice. Estoy lejos, hermano, de sufrir agonía como la iglesia lo vivió. Ahora bien, hermano, debemos de comprender que cada etapa de la vida cristiana ha sido diferente, y es cierto. Claro, probablemente yo quiera tomar todo esto, hermanos, para poder decir, y hermano, pero algo estamos haciendo. O poder, hermano, resguardarme en eso y no sentirme tan avergonzado, y hablo de una manera personal. No sentirme tan avergonzado y decir, hermano, la verdad que esos tiempos de sufrimiento eran diferentes. La etapa de la iglesia al principio era diferente a la nuestra. Por eso el sufrimiento no es igual. Y es cierto, hermano, hace años uno de nuestros últimos misioneros, o el último que el país tuvo, fíjese que él, hermanos, llevaba una vida muy diferente a los otros misioneros que vinieron. Yo recuerdo que él fue duramente criticado porque decían de que él andaba en un vehículo casi del año. Digo casi del año porque era de un año anterior al que estaba viviendo en ese momento. Y lo criticaban porque decían, no, los primeros misioneros andaban en carcachas. Los primeros misioneros casi andaban a pie. Y yo le voy a decir algo, hermano, no es que no tuvieran. Lo que pasa es que la estrategia, hermano, es grande. ¿Cómo ellos iban a venir a pantallar, hermano, a un país en los años 70 lleno de pobreza? Y ellos venir a pantallar con todo lo que tenían. No es que no tuvieran, sino que por gracia divina ellos caminaron en medio del pueblo. Así, hermano, en pocas palabras, ellos se acoplaron a la situación del pueblo en el cual ellos estaban viviendo en ese tiempo. No porque no tuvieran, sino que ellos se despojaron para vivir una vida acorde a donde ellos vivían en este país. Y gloria a Dios por eso. Por eso nuestro misionero, hermano Bruce Howell, él cada vez que él visitaba, hermanos, lugares, él notaba algo. Y él decía que la gente, la última gallinita que tenían, se la daban a él para que comiera. Y lo que él notaba, y él lo testifica, hermano, yo lo oigo cada vez que predica, siempre recuerda eso con algo de dolor. Pero él dice que donde los pastores llegaban, donde él llegaba a visitar a los pastores, lo único que tenían quizás era la última gallinita que tenían. Quizás alguien más se la había regalado, pero la hermana la cocinaba y se la daba a él, y se la daba entera. Y los niños solamente se quedaban viendo, ¿verdad?, que el misionero iba a comer galán, y ellos probablemente no. Pero él decía, no es, dijo él, que yo tenga necesidad de venir y quitarles el último bocado de comida, sino que yo le quiero enseñar a los pastores la importancia de dar en medio de escasez. Pero él, hermanos, no crea que él comía de a galán, no, sino que él decía, él comía un poquito y llamaba a todos, hermanos, no, vénganse, comamos juntos, vengan los niños, coman, aquí hay algo. Y él también llevaba algo, hermanos, no llevaba con las manos vacías, pero era un sufrimiento, hermanos, en aquel tiempo. Era algo, hermanos, de penuria lo que se vivía en el tiempo de la guerra. No se diga, hermanos, cuántas veces escuchamos el testimonio que ambos grupos, hermanos, lo llegaban a buscar con el fin de matarlo.
Él testifica, hermanos, de que en cierto momento él iba en su vehículo con otros hermanos y, como digo, no un vehículo del año, sino simplemente un vehículo que le servía para andar de un lugar a otro, y que de repente, hermanos, cruzaron un gran árbol y él sabía que lo que querían era que se detuviera, ya sea para matarlo o llevarlo a la cárcel a sufrir en el tiempo de guerra. Y lo único que él testifica es que aceleraron y dijeron y gritaron en el nombre de Jesús y cerraron los ojos. Literalmente él dice, hermano, y testifica con todos los hermanos que iban con él, que el vehículo, hermano, cuando ellos abrieron los ojos, ya había pasado ese gran tumulto que habían puesto para detenerlos, y él pudo decir: yo sé que Dios envió ángeles a protegernos. Sufrimiento. Ellos pudieran decir: yo sufrí en este país, no porque quisieran, sino más bien, hermanos, porque aceptaron la condición del país y pagaron un precio. Y ahora vuelvo a nuestros últimos misioneros. Ya una vida diferente, ya una vida más holgada, una vida un poco más de categoría. Y uno pudiera decir: bueno, ¿será que Dios va a aceptar el trabajo de estas personas? O si comparamos el trabajo de los anteriores con estos, ¿será que Dios acepta lo que hacemos? Y una vez más yo digo, hermano, quizás podamos resguardarnos en lo que la Escritura dice, que hay diferentes tiempos y edades, hay diferentes circunstancias que la iglesia ha vivido. Y quién quita, hermanos, que en los últimos días no nos toque sufrir por causa del evangelio. Gloria a Dios, hermanos, por aquellas personas que pagaron el precio. Y algo yo estoy seguro: las generaciones anteriores pagaron el precio para que las siguientes generaciones tuvieran un poquito más de comodidad. Y esto lo hacemos los padres también. Mire, hermano, usted como padre no quiere que sus hijos sufran. Nosotros pagamos un precio, hermano. Yo les he dicho muchas veces que en casa un huevito, hermanos, era para 4 personas. Y yo recuerdo que cada vez que llegaba de kinder, Esthercita, a los 5 años, cuando yo preguntaba qué vamos a comer, mi mamá me decía: tortilla con sal. Hermano, y no es que viviéramos en el campo, no, si en la ciudad vivíamos. No, si la gente de campo vive mejor, hermano, aunque sea sopa de mora, toman. Siembra whisky y whisky va a tener. En la ciudad no. Tortilla con sal. Mire, hermano, si usted les pregunta a mis hijas si han comido tortilla con sal, si lo han hecho, no ha sido porque no ha habido más. Si no, no creo que ellas digan: ay, este es mi papi, pura tortilla con... Y quiero testificar, hermano, de que mi papi la tortilla con sal me da. No. ¿Pero por qué es? Porque hay un precio que pagamos y nosotros decimos: no, vamos a cambiar la situación para que la siguiente generación mejore y tenga un poquito de mayor comodidad. Es cierto, hermano, va a llegar un momento que esta generación va a tener sus propias batallas. Porque, hermano, el porvenir nosotros no lo conocemos. No sabemos lo que vendrá, hermanos, en el futuro para las siguientes generaciones de la iglesia. Todo apunta, hermanos, que lo que estamos viviendo son tiempos peligrosos y difíciles. Tiempos, hermanos, de los cuales, si no tenemos cuidado, la Biblia dice que aún los mismos escogidos pueden ser engañados. Entonces, al mencionar eso, nos damos cuenta, hermanos, que cada etapa de la iglesia, cada generación ha tenido un precio que pagar, y otros pagaron un precio más duro. Hermano, véalo en la generación de los pastores. Yo le voy a decir cómo están las generaciones pastorales, hermano. Los primeros pastores, hermano, los llegaban a tirar a los lugares y decían: bueno, ¿y a dónde voy a predicar? Hermano, aquí hay una piedra, ese es su púlpito. Y la gente, y el templo, aquí hay un árbol, ese es su templo, debajo del árbol. Y la gente
mira toda la ciudad, mira este caserío, mira, este es el pueblo que usted le va a predicar. Y muchos pastores pagaron un precio duro, hermanos, donde literalmente les tocó quizás aguantar, sufrir la economía, donde les aguantó sufrir, hermano, también lo de el conflicto armado, donde probablemente perdieron familia. Hermano, ellos pagaron un precio alto, carísimo. Ahora, hermano, las consiguientes generaciones, ahora, gloria a Dios porque no soy de las últimas, sino de aquellas que todavía valoramos y sabemos, hermanos, que el trabajo en el Señor no es en vano, pero que no estamos en el evangelio para lucrarnos. Hermano, en ningún momento mi pregunta ha sido en algún lugar: ¿y cuánto reciben de diezmo en esa iglesia? Nunca, hermano, he preguntado eso. Nunca. Pero son generaciones. Ahora, hermano, yo lamento, hermano, y yo no estoy en contra de lo que es, hermanos, la tecnología. Pero a mí me da vergüenza, hermano, así se lo digo, ver pastores que están haciendo batallas en TikTok con gente pagana. A mí me da vergüenza, hermano. Y yo no digo, hermano, y usted no ocupa las redes sociales. Yo ocupo redes sociales, habidas y por haber. Pero ya se imagina, hermano, yo ahí, corazoncito, corazoncito, manden un leoncito, manden acá. Hermano, ubiquémonos. Y no estoy en contra de las redes sociales. Es un medio para llegar a aquellos que no conocen de Cristo. Pero hace poco, hermano, ver eso, yo dije, Dios mío, ¿qué generación estamos levantando de ministros hoy en día? Pastores, hermanos, de los cuales hoy en día preguntan, bueno, ¿y pero cuántos hay en esa iglesia? ¿Y ya todo está bien? ¿O cuántos reciben? Cuando en realidad, hermano, la Biblia a mí me dice, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira, hermano, una vez más yo digo, ¿cómo yo me voy a comparar a aquellos pastores que el precio fue alto? Aquellos pastores que lloraron, hermanos, por levantar este edificio. Aquellos hermanos que hicieron todo, hermanos, para que el evangelio se predicase en un lugar donde el evangelio no era aceptado. Definitivamente, hermano, una vez más yo digo, y lo digo de una manera personal, ¿qué pasará el día en que el tribunal de Cristo, hermano, yo me presente ante Él y el Señor me diga, ¿qué hiciste por mi obra? Ah, Señor, le puse luces en el altar, Señor. Hermano, una vez más yo digo, yo le dije a Dios en esta oración de esta mañana, Señor, ayúdame a pagar el precio. Claro, y todavía, mire, hermano, yo todavía le dije no te digo que quiero sufrir, le digo yo. Es que a nadie le gusta sufrir, hermano. A nadie le gusta, hermanos, que le vaya mal en la vida. A nadie le gusta, hermanos, tener problemas en la vida. Y yo le digo a Dios, Señor, ayúdame a entender verdaderamente si lo que yo hago en el evangelio realmente es aceptado por ti comparado a lo que otros hicieron. Porque la Biblia dice, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, voy a avanzar un poquito acerca de lo que el apóstol Pablo enseñaba. Recuerde que Pablo, él era, hermanos, un militar, él fue militar. Y él hace la comparación militar como la vida cristiana. Y él, hermano, envía un mensaje a su hijo en la fe, Timoteo, y le está diciendo, Timoteo, es necesario sufrir por el evangelio. Es necesario pagar un precio por el evangelio. Es necesario, Timoteo, de que verdaderamente el ser cristiano traiga consigo problemas y dificultades. Y oiga bien qué es lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 14, verso 22. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 14, verso 22.
Dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oiga bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué pasó acá, hermano? El apóstol Pablo, por predicar el evangelio, fue apedreado. Mire, hermano, a veces nosotros nos confundimos. A veces nosotros somos apedreados, pero por nuestro mal andar, nuestro mal proceder. Es como la gente dice, no, dice, hay que acordarse de los presos, dice la Biblia. Pero mire, hermano, de primas a primeras se está hablando de los presos por causa del evangelio. Y la mayoría de presos están ahí por malacates. No digo que el evangelio no pueda llegar. Gloria a Dios, hermano. Porque hay iglesias, aún en los penales. Hay iglesias, hermano, aún, no sé si todavía continúa o hubo una pausa, pero había Instituto Bíblico Pentecostal en Mariona, donde los presos recibían, hermano, el evangelio a través del estudio de la palabra de Dios y eran bautizados. Y eso está bien, pero cuando dice la Biblia que hay que acordarse de los presos, está hablando de aquellos que por causa del evangelio los metieron en esos lugares. Ahora una vez más yo digo, hermano, el apóstol Pablo, cuando él señala, dice la Biblia que él había sido apedreado en Listra, porque él estaba predicando el evangelio, lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Y sabe qué sucedió, hermano, fuera de la ciudad? Llegaron los hermanos y dice la Biblia, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol estaba diciendo, iglesia? No se aflijan por lo que estamos viviendo. Esto es necesario. No se turben por la situación que están enfrentando. Esto es necesario que a través de muchas, oiga bien, muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Una vez más yo digo, hermano, y perdóneme que lo repita múltiples veces. A Dios yo le pregunto, Señor, mi evangelio, cuando hablo del evangelio, de la vida del evangelio que llevo, ¿es aceptada por ti? Porque fíjese que le voy a comentar una historia, hermanos, y se la comento porque de esta historia hicieron una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Y le cuento la historia o le resumo la historia. Todo un pelotón muere por un soldado. Todo un pelotón. Y cuando este soldado, hermano, ¿y por qué lo mandan a llamar? Porque este soldado, no sé si tenía 2 o 3 hermanos más que ya habían muerto en combate. Y la mamá había recibido 3 cartas de honor y todo lo que reciben diciendo sus hijos murieron en batalla. Pero se dieron cuenta que había uno más. Y el gobierno decide mejor sacarlo de la batalla para mandarlo a casa, para que muera con su señora madre y que pueda pues consolarla de tanta muerte que recibió. Y lo mandan a buscar y mandan un pelotón, hermano, a buscar a uno. Y mire, hermano, lo encuentran, pero en medio de todo eso muchos murieron, a tal grado que el último consejo que este joven recibió: vive dignamente tu vida cada día. Y cuando él ya está anciano, hermanos, y va a visitar los sepulcros de todos aquellos que dieron su vida en la guerra, va donde aquel hombre que le mencionó estas palabras, y él llora y se pregunta: ¿será que he vivido dignamente día a día mi vida? En pocas palabras, ¿será que valió la pena la muerte de tantos
para que yo viviera. Hermano, y eso relacionándolo en mi vida cristiana, ¿será que vale la pena todo lo que la iglesia primitiva hizo para que nosotros estuviésemos acá? Y usted puede decir, yo puedo decir, sí, hermano, porque somos almas para el Señor Jesucristo y el valor de un alma es incontable, es cierto. Pero la pregunta más seria sería, ¿será que estamos viviendo dignamente, honrando a nuestros antepasados? ¿Será como que como ministro del evangelio estoy honrando a todos los pastores anteriores que dieron su vida, sacrificaron todo por predicar el evangelio? ¿Será que estoy viviendo dignamente, hermanos, para que la gente pueda ver en mí verdaderamente a Dios reflejado en mis acciones? Por eso, hermano, estamos viviendo dignamente, no para nosotros, sino que trayendo memoria, dice la Biblia, a todo lo que los demás enfrentaron. Porque, hermano, ¿cuántas personas no han muerto por causa de este evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Hay historias que nos cuentan y se las resumo. Misioneros que estaban en países extranjeros donde había problemas de guerrilla, problemas, conflictos. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Oiga bien, le quitaron la cabeza al misionero, violaron a las hijas y le obligaron a la mujer que les hiciera cena esa noche. Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Es que ellos eran problemáticos. No, evangelio. O aquellas personas, hermanos, que literalmente en nuestros tiempos han sido quemados, han sido, hermanos, vituperados. Personas que han sufrido y han muerto, óigame bien, muerte a pausa. Mira, hermano, que a uno le peguen un balazo, se va en el momento. Pero que lo hagan sufrir a uno. ¿Sabe de qué manera muchos cristianos murieron? Ponían a sus pequeños frente a ellos. ¿Vas a negar a Cristo? No. Y le quitaban un dedo al niño. ¿Vas a negar a Cristo? Otro dedo. ¿Vas a negar a Cristo? No. Un ojo. ¿Vas a negar a Cristo? Podemos detener este sufrimiento, pero niega a Cristo. Y estos cristianos, hermano, prefirieron ofrecer la vida de sus hijos y la vida de ellos antes de negar el evangelio de Jesús. Hermano, una vez más yo pregunto, y yo me hago la pregunta primeramente a mí: ¿qué sufrimiento yo tengo en esta vida cristiana? Yo me pongo a pensar, a pesar de los problemitas que hemos tenido. Mire, ahora le llamo problemillas. No, hombre, hermano, cuando estaba en ellos, yo sentía que me ahogaba. Yo sentía, hermanos, que ya no aguantaba. Ahora le llamo problemitas y hasta me puedo mofar de eso ya ahora. Pero comparado a lo que los primeros cristianos sufren, a mí me da vergüenza. Decir que por poco iba a tirar la toalla, hermano. Por poquito, hermano. Si no hubiese sido, y lo digo muy sinceramente por mi esposa que me dijo: mire, Josué, es de pararse firme, hay que orar, hay que ayunar, y si después de esto no funciona, entonces no hay nada que hacer. Mire, hermano, definitivamente cuando yo veo todo esto digo: el día en que yo me presente ante tu presencia, Señor, y me preguntes ¿qué hiciste por mi obra? Ojalá que el apóstol Pablo no vaya a estar a la par mía. Es más, no hablemos del apóstol Pablo, cualquier cristiano que sufrió por causa del evangelio. Mire, hermano, así como los militares, todas sus insignias hablan de lo que ellos son en su categoría. Ya se imagina a todos aquellos cristianos que ofrecieron su vida con cicatrices, con dolor, y que lleguen allá a la eternidad un día. ¿Por qué ellos van a llorar? ¿Por qué yo voy a llorar el día en que yo esté delante de la presencia de Dios? Quizás ellos van a llorar porque van a decir: valió la pena entregar mi vida al Señor Jesús, dar mi vida.
No importó la muerte, el sufrimiento, lo que estaba viviendo, valió la pena y aquí estoy. Pero yo, ¿por qué voy a llorar? Esta mañana en oración yo le decía, Señor, quizás voy a llorar de vergüenza. Y yo le digo a Dios, y yo intento querer, hermano, buscar una salida a esto, a la vergüenza que yo pueda sentir. Y decirle, Señor, yo no tengo culpa de haber nacido en este tiempo. Y que tú me hayas llamado a este tiempo. Y mira, hermano, Dios, quizás conociendo mi pensamiento, Él puso en su palabra, hermanos, que los últimos serán primero. Quizás conociendo mi pensamiento, así como en algún momento cualquiera lo puede tener, para que yo no me sienta mal, Él manda escribir esta palabra a todos y nos dice, mire, no se preocupen. Aquellos que fueron llamados de último a predicar, también van a ver mi gloria un día. También van a contemplar la hermosura de mi santidad. También van a entrar a la presencia mía. También van a estar a la misma mesa con todos los demás que han sufrido. Los últimos serán primero. Porque usted recuerda la parábola de aquel señor de la viña que les ofreció un denario a todos. Mire, y el que entró de primero desde la primera hora, quizás trabajó 12 horas, le dio un denario. Otro trabajó 8 horas, un denario. Otro trabajó 4 horas, un denario. Otro trabajó 1 hora, un denario. Y los que habían trabajado todo el día dijeron, Señor, esto es injusto. Y el Señor le dice, bueno, ¿y a ti qué le dice? Es mi pisto, es mi dinero, es mi viña. Te ofrecí un denario y eso te di por el trabajo que hiciste. Hermano, tal vez eso a mí me llena de consuelo un poquito. Saber que quizás solamente he trabajado 1 hora, hermano. Pero el Señor me va a decir, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quizás, hermano, mire, no busquemos sufrir porque a veces no vamos a aguantar el sufrimiento. No, hermano, no nos pongamos a la par de tú a tú con los primeros cristianos porque quizás no estamos en la capacidad, porque ha evolucionado la capacidad de aguante del ser humano. Pero hermano, por lo menos yo le quiero decir, Señor, quiero honrar a aquellos que un día entregaron todo y quiero vivir cada día de mi vida honrando este llamamiento. Quizás no voy a sufrir como ellos sufrieron, pero sí voy a honrar este llamamiento y dar lo mejor de mí, hermano. De igual manera usted dar lo mejor de sí, porque una vez más yo digo, hermano, como todo soldado de Jesucristo, tiene que haber sufrimiento. Y yo le quiero decir, hermano, cuando estemos sufriendo por algo, hermanos, acordémonos que nuestros antepasados verdaderamente sí sufrieron. Sí sufrieron. Cuando nosotros veamos que lo que estamos viviendo es feo, negativo, horrible, recuerde que otros pagaron un precio más alto que el de nosotros. Y hermano, eso a mí me va a dar fortaleza para salir adelante. Quiero avanzar un poquito, 2 Corintios 5:10. Porque oiga bien, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice. Porque es necesario, 2 Corintios 5:10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, hermano, salvos todos, pero premiados pocos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mira, hermano, por eso a mí me impresiona el pensamiento que dicen, las obras no salvan. Y es cierto, hermano, las obras no salvan. Pero porque soy salvo en Cristo, hago obras a través de mi fe que agraden a Dios. Para que los hombres conozcan a Dios, dice la Biblia, a través de tus obras. Es como aquella persona, yo les he comentado esta historia de una niña, hermanos, que era cieguita
y se ponía a vender manzanas en los semáforos. Y en cierto momento, cuando se puso en verde, todo el mundo, hermano, con el fin de pasar, hicieron a un lado a la niña, y la niña se le cayeron todas las manzanas. Y cuando ya el vehículo iba a pasar, iba a pasar el vehículo, una persona se acerca, hermano, y comienza a recogerle todas las manzanas y se las pone, se las ordena y se las da. Y la niña cieguita se la pregunta: Señor, le dice, ¿es usted Jesús? Porque, hermano, para que todo el mundo conozca a Dios a través de tus obras. Mira, hermano, hagamos las cosas y vivamos tan dignamente el evangelio, que cuando la gente vea en nosotros, vea a nuestro Señor Jesucristo. Que la gente diga: no, hombre, verdaderamente estos son cristianos. Cuesta, hermano, créame, me lo estoy predicando a mi propia persona esta mañana. Cuesta, porque hay prójimos que no colaboran para amarle. ¿Verdad, Esthercita? Mira, Esthercita dice: hay prójimos, hermanos, que no colaboran. Pero yo le quiero decir, vivamos tan dignamente el evangelio, hermano, que cuando lleguemos a la eternidad, el Señor nos recompense según sea nuestro andar. Mire, hermano, la pregunta es, y hay gente que nos tomamos de estos textos y los alrevesamos: en lo poco me fuiste fiel. Ven, hermano, si no es necesario hacer mucho, con poquito que haga. No, hermano, pero la pregunta es, ¿cuál es la categoría bíblica para decir en lo poco me fuiste fiel? ¿Qué es lo poco, hermano? ¿Qué representa lo poco? La Biblia nos dice, hermanos, claramente, y nos enseña que hablando de lo poco, ¿sabe lo que la Biblia dice? Siervos inútiles somos. ¿Cuándo? Cuando hice lo que me mandaron a hacer. Entonces, si a mí el Señor me ha mandado a predicar, a cuidar la grey, a hacer la labor ministerial, si lo hago y no ando perdiendo el tiempo y no ando haciendo cosas contrarias, la Biblia dice que yo puedo decir: siervo inútil soy. En lo poco me fuiste fiel. En pocas palabras, aunque sea a inútil llegaste, hijo, entra el gozo del Señor. No diga en lo poco, entonces voy a hacer aunque sea alguito. No, hermano, lo poco es hacer lo que Dios nos manda hacer conforme a lo que Él quiere en nuestra vida cristiana. Por eso, hermano, una vez más yo digo, hermano, ¿qué vamos a sentir nosotros el día cuando estemos delante de Dios, ante el tribunal de Cristo? Dice la palabra. Segunda de Corintios capítulo 3. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios capítulo 3. La palabra de Dios nos dice, Primera de Corintios 3, capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Mira, hermano, aquí vemos las generaciones de las iglesias. El apóstol dice: yo puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Es Cristo. Él les está diciendo: yo he sido enviado a ustedes para que conozcan a Cristo, y yo he puesto el fundamento en sus vidas. Yo puse el fundamento en sus vidas, pero no termina ahí. Él dice claramente: y otro edifica encima. Otro vendrá y va a continuar el legado que yo he hecho. Y es lo que pasa con los ministros, es lo que pasa con la iglesia. El apóstol puso el fundamento, vino otro y edificó. Pero cada uno mire, dice, cómo va a sobre edificar. Ya nos está hablando a nosotros, hermano. El apóstol puso el fundamento. Apóstoles y profetas, Efesios 2:20. El fundamento es Cristo, hermano.
Vino la iglesia primitiva y edificó y nos puso un modelo a seguir. Ahora nos toca a nosotros sobre edificar. Pero hermano, el fundamento es perfecto. La edificación hasta hoy en día ha sido sólida. Pero hermano, ¿qué evangelio le vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Qué evangelio? Mira hermano, por eso de hoy en adelante, estos días, usted va a notar ciertos cambios en la iglesia. Porque es necesario volver a las sendas antiguas. Y yo no estoy hablando, hermano, sendas antiguas, hermano, vamos a cantar, alabaré. Amo alabaré. Porque no se trata de coro. Porque hermano, podemos cantar alabaré o la última canción de moda y nada de eso se va a mover si Dios no está en medio de nosotros. Si cantamos alabaré con unción, la gloria de Dios va a caer. Aunque cantemos la última canción de moda sin unción, no va a pasar nada, porque no es cuestión de coros, es cuestión de actitud. Van a haber cositas que vamos a tener que ir mejorando, hermano, para que verdaderamente podamos decir al final: yo viví una vida digna, amando y respetando y honrando lo que mis antecesores hicieron en la vida cristiana. Ya puse el fundamento, dijo Pablo, la iglesia ha edificado. Ahora a esta generación le toca sobreedificar, pero oiga bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermanos, un día el Señor nos va a decir si verdaderamente vivimos dignamente como cristianos. No, hermano, ahora yo puedo creer que vivo dignamente. Ahora yo puedo asimilar que estoy pagando el precio. Pero un día el Señor, Él va a revelarnos si verdaderamente vivimos dignamente. A tal grado que el apóstol dice: cuidado cómo van a sobreedificar. Tengan cuidado. Pueden edificar con oro, plata, piedra preciosa, pero si quieren edificar con heno o con hojarasca, sepan que ¿el fuego de qué? Pongamos el fuego de la prueba. El fuego de la prueba va a dar a conocer de qué material están hechos como iglesia. Véalo de esta manera, 2020, la pandemia. ¿De qué estuvo hecha la iglesia, hermano? Mire, hermano, si a mí no me obligaron, yo cerré el templo y le puse unos candados que usted viera, hermano. Por cualquier cosa, dije, no me vayan a meter. 3 le pusimos. Claro, a mí me dijeron 15 días. Pasaron 8 meses. Ahí me puedo decir: no, señor, a mí me dijeron 8 días. Ya no fue mi culpa. Pero hicimos iglesia en pandemia. Mire, yo lo único que hice fue, teníamos que pagar casi $500 al mes. Y hablando con mi esposa, le dije yo, cuando vimos que iba aumentando, ¿verdad? No, le dije, yo hasta me puse a pensar que íbamos a pasar años, así como la peste negra de los años, siglos pasados. No, le dije yo, hagamos algo, le dije. No tenemos ni arroz, ni frijol, ni sal, pues le dije yo, para dar a los hermanos. Los fondos barridos, porque íbamos coyol quebrado, coyol comido. Hagamos algo, le dije. No les vamos a dar, pero no les quitemos, le dije. Así que yo le dije: hermano, no se preocupe por la cuota, por la promesa, por fe. Ay, vamos a ver, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, le dije. Porque más no podemos hacer. Es más, hermano, ni en la colonia donde estaba la iglesia me dejaban entrar porque yo no vivía ahí. ¿Y cómo visitaban? No sé. Hasta hoy en día me pongo a pensar, ¿será que hicimos iglesia?
Fuimos la iglesia que el Señor esperaba. Mire, ¿qué le parece si el Señor nos estaba probando? Quiero ver mi iglesia si con esta pandemia el evangelio crece. Porque entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la religión quería destruir la iglesia, pero ellos más crecían. ¿Qué hicimos como iglesia? Claro, hablo de aquella zona, hermano, donde yo le quiero decir, no se hizo mayor cosa. Yo por eso admiro un pastor, hermano, que por gracia de Dios no está muerto. Álvaro, sí. Y yo le decía, mirar, es más, ni nos mirábamos. Era mentira, vivíamos enfrente, pero cumplimos esa norma de no salir. Y cuando nos tocó salir, ¿saben a quién mandaban a comprar? A mí. Ay, se muere este, ni modo, dijeron, sacrifiquen al burro. Yo iba, hermano, y la primera vez que salí como astronauta, todo cubierto, hermano, nadie me reconocía. Pero me di cuenta que este pastor, hermano, y por eso yo dije un día, hermano, a pesar que él es menor que yo y tiene menos tiempo en el evangelio, yo le dije a un día, mira, hermano, le dije yo un día voy a ser pastor como vos sos pastor. Por eso usted se fija, hermano, aquí la manera de hacer iglesia en mi persona es cuando alguien no viene, por lo menos pregunto por qué no ha venido. Y si es necesario visitar, caemos y visitamos, hermano. Y estamos pendientes. Porque aprendí, yo dije, un día voy a ser pastor como vos. ¿Por qué? Porque él en medio de pandemia, hermano, ahí andaba. Y que por gracia divina no se murió. Hay pastores que sí se murieron haciendo la misma labor. Gracias a Dios él no. Quizás por misericordia, porque Dios dijo, bueno, este burro tiene 2 hijos pequeñitos y si se muere le va a ir peor a la familia. Y Josué no se va a hacer cargo, así que ni modo, le voy a dar vida. Pero hizo la labor. Otros no, hermano, terminó la pandemia y nunca hicieron la labor y nunca están haciendo la labor. Por eso yo digo, hermano, ¿será que el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo nos vamos a sentir satisfechos para decir, Señor, yo sí hice la labor en tu obra? Señor, yo sí pagué el precio. Por eso voy avanzando. Mire que el reloj se detuvo. Si me ayuda, Yuli, para ver el reloj que ya se paró. No me quiero pasar. ¿Qué hora ya dice? Las 11. No, se acaba de comenzar. Dice la Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 verso 10 dice la Biblia. Oiga bien. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mire, hermano, cada quien sabe cómo lleva su vida. Lo que debemos de saber es que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo por lo menos, hermano, yo le quiero decir a Dios, Señor, por lo menos a siervo inútil quiero llegar. Por lo menos, Señor, que me diga, mira, no hiciste pero a inútil llegaste, entra. Porque todos vamos a comparecer, hermano, ante el tribunal de Cristo. Mire, hermano, con mucho amor se lo digo y en algún momento tenemos que repetirlo para los que no vinieron. No nos hagamos los rogados para la obra de Dios, hermano. No, hermano. Demos lo mejor, hermano. Al final de todo, no hay persecución, no hay cárcel, no hay muerte, no hay sufrimiento como los primeros cristianos. Simplemente tenemos que dejar un poquito nuestra comodidad. Porque seamos sinceros, hermanos, vivimos muy bien, hermano. Vivimos cómodos. Tenemos casa, tenemos familia, tenemos que comer, hermano. Tenemos, hermano. Tenemos ciertas comodidades que la mayoría quizás no las tiene, es decir, gente alrededor. Tenemos una fuente de ingreso. Por eso yo le quiero decir, yo creo que es justo que la iglesia aprendamos a vivir dignamente para Dios. Es decir, hermano, cuidémonos para Dios. Honremos el título de ser llamados cristianos.
Cuesta, hermano. Cuesta. Mire, el día de ayer, hermano, yo creo que hermano Lucardo no se fijó ni hermana Sonia. Fui a dejar las sopas. Y allá habían puesto una carreta y hasta estaba obstaculizado. Mire, hermano, y yo quería salir ya. Y hice maniobras para salir, hermano. Maniobras, como que era camión, eso es lo que estaba manejando. Pero no era mi culpa, adelante obstaculizado y atrás también. Y viene una señora y me dice, ¿puede o no puede? Mire, yo lo que hice fue, hermano, para que hermano Lucardo y hermana Sonia no me vieran, me tapé la boca. Bueno, ¿y usted qué le importa? Le dije yo. Pero me tapé la boca para que no botar la fe de nadie, ¿verdad? Bueno, ¿a usted qué le importa? Le dije yo así. Hermano, pero mire, a veces es lo que yo digo. A veces uno activa primeramente la lengua y después activamos el cerebro. Ayer me pasó eso, hermano. Ayer activé la lengua y luego el cerebro. Y yo dije, ay Dios mío, dije yo. ¿Y qué le parece si hubiese sido una hermana de X iglesia que estaba bromeando conmigo? Y porque yo andaba todo ajolotado. Mire lo que el pastor de los remedios me dijo. Yo iba a visitarles, pero ya no. Después yo dije, ay Dios mío. Y es donde yo digo que hay prójimos que no colaboran. Y yo le digo a Dios, Señor, perdóname. Le digo. Mire, parece insignificante, hermano. Parece sencillo, pero en cosas así es donde honramos a Dios verdaderamente. Cuando la gente dice cosas de usted, cuando la gente expresa cosas que no son, lo vituperan. Mire, hermano, si no nos acostumbramos a cosas pequeñas de sufrimiento, no estamos listos, hermano, para una persecución. Si yo no puedo aguantar, hermano, ciertas cosas que vienen en contra de nosotros, ¿qué pasará, hermanos, cuando haya persecución? Si al caso lo hubiera. Por eso yo le quiero decir, hermano, vivamos dignamente para nuestro. Y mire, la Biblia nos dice, volvamos al texto que estamos leyendo en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal escrito de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, usted va a dar cuenta. Y mire, ¿y sabe qué es lo peor de todo? La Biblia dice que yo voy a dar cuenta de todos ustedes también. Aparte de mí, hermano, tengo que dar cuenta de ustedes. Señor, y el Señor, mira, ¿y qué hiciste con aquella ovejita? Ovejita, hermano, oiga bien, ovejita, ¿verdad? ¿Qué hiciste con aquella? Ay, Señor, fíjate. Porque mire, hermano, hay que saber la diferencia. Usted puede darse cuenta de personas. Hay personas que dicen, el Señor buscó la oveja perdida. Pero estudiemos el texto. ¿Qué es una oveja? ¿Quién es una oveja? ¿Cuáles son las características? Y estoy formulando una serie que se llama Las ovejas de mi prado, donde vamos a estudiar las características de las ovejas y usted se va a dar cuenta si es oveja o no, hermano, a través de la palabra de Dios. Ahí vamos a darnos cuenta. Ah, ya pues no, hombre, pues sí, tengo que ser oveja. ¿Y por qué debo de ser oveja? Y mire, hermano, definitivamente el Señor me va a decir, ¿y qué hiciste con esta oveja? Porque mire, hermano, a veces los pastores podemos ser injustos. Sinceramente, hermano, a pesar de que a mí así me criaron en el evangelio, yo no quisiera, hermano, optar por eso mismo y traer carga y obligación a su vida. No, sino que aprendamos a hacer las cosas por amor. Y mire, cuesta, pero la Biblia nos dice, hermano, cada uno de nosotros daremos cuenta de sí. Así que dice la Biblia, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid
no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermano, cada quien lleva una vida diferente. Cada quien. Si usted de repente, hermanos, considera que hay algo que no está haciendo bien y usted es reprendido, sepa, hermano, que la reprensión no es para destruir a nadie en esta iglesia. La reprensión es, hermano, para que podamos mejorar. No nos vea como un enemigo. Ay, es que el hermano, ay, es que los líderes. No nos vea como sus enemigos. Es que definitivamente, hermano, en todo lugar tenemos que aprender a edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando algo no está bien, hermano, mira, hermano, en algún momento también estoy haciendo una enseñanza acerca de hacer el enfoque es, si no nos gustan que hablen mal de nosotros, hagamos bien las cosas. Ese es el enfoque. Si algo no le gusta que le digan, hagamos bien las cosas. Mira, hermano, es como en el ministerio, hermano. A mí ya me han regañado, hermano. Y mira, y cuando no tienen razón, yo se los digo, hermano, no tiene razón, hermano. Esto es así, 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 y así es. No tiene razón. Pero cuando tienen razón, hermano, miren, no soy tan orejudo, pero estas orejas se agachan. Y le digo, hermanos, tienen toda la razón. Perdónenme. Me equivoqué, fallé, no hice lo correcto. No tuve que haberlo hecho de esta manera. Y esto en muchas ocasiones. Pero es una vez más yo digo, hermano, la corrección es para que nosotros podamos mejorar. Porque si no nos gusta, hermano, que hablen mal de nosotros, portémonos bien. Hagamos bien las cosas. Yo le digo siempre a Esthercita, ¿verdad? Ella en el lugar donde estudia, siempre mi esposa le dice, hija, le dice, acuérdese que es hija de Dios. Acuérdese. Y yo cada vez que la voy a dejar, hermano, le digo, mira, hija, le pórtate bien. Le digo, mira, cualquier cosa me llamas, le digo, si necesitas dinero, si tenés un problema o algo necesitas, olvidas algo. Y Keilita se acordó un día hermanos, que había dejado un reloj que le había comprado. Y Keilita se acordó de esas palabras y le dijo a la maestra, maestra, llámele a mi papi, le dijo. ¿Y por qué, híjale? Es que olvidé mi reloj, dígale que me lo traiga, le dijo. No, hija, le dice, tu papá no va a venir por eso. ¿Cómo no? Ya va a ver, llámele. No me llamó. Y ella me dice, ¿verdad, papi, que ibas a ir? Sí, híjale, si me lo pedía, yo iba, le digo. Hermano, le digo a Esthercita, pórtese bien, hija, le digo. Y mire, hermano, eso es lo que yo le puedo decir a todos. Portémonos bien, hombre, hermano. No demos de qué andar hablando, hermanos, allá afuera. Que no digan, miren Julano, miren Sutanito, miren. Por eso yo les digo, hermano, a veces uno comete grandes errores. Todo el día de ayer, el ejemplo que ya les puse, ¿verdad? No, hombre, qué mal, hermano. Pero yo le dije a Dios en ese mismo momento, Señor, ayúdame, la verdad, le digo. Yo tengo que ser un luminar, tengo que ser un ejemplo, tengo que llevar tu evangelio a través de mi buen accionar. Ojalá que no sea nadie conocido, hermano Lucas. No creo, porque bueno. Primero, ahí van a decir, mire, es su pastor, le van a decir. Primeramente Dios no, hermanos, porque crean. Dice la Biblia, hermanos, que todos un momento vamos a dar cuenta delante de Dios. Y quiero ir terminando. Leamos en 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mira, hermano, hay que aprender algo. La Biblia dice, hermanos, cuando la Biblia dice no juzguéis, el problema es que juzgamos para destruir. Ese es el problema. Pero cuando se juzga para edificar, es lo que Dios pide. Por eso la Biblia dice, no hay entre vosotros alguien que pueda juzgar. Es necesario que estos problemas se lleven a otras instancias donde los paganos y mundanos se burlen de la iglesia.
tienen que juzgar entre ustedes. Entonces el juzgar no es malo. El juzgar es malo cuando lo hacemos con una intención de querer destruir, hermano, la vida de alguien. ¿Cómo? Un ejemplo. Es como cuando yo me doy cuenta que hay alguien mejor que yo. Y lo que hago, hermano, es hacer algo en contra de esa persona para que ya no lo tomen en cuenta en ciertas áreas. Y eso ha pasado aún dentro de los mismos ministros. ¿Sabía usted? Yo le voy a comentar algo, hermano. Ya pasó, ¿verdad? Y todo, ya el dolor ya se quitó. O el resentimiento, como quiera llamarlo. Pero yo trabajé con el misionero último, hermano Ken Burgess. Yo fui el secretario por muchos años del Instituto Bíblico Nacional. No solamente el secretario, casi el encargado en realidad, hermano. Y él fue a hacer su viaje misionero de un año a todo Estados Unidos. Bueno, eso fue lo que fue a hacer, a predicar a las iglesias, a recopilar promesas por fe para el ministerio de él, para trabajar acá en el país del Salvador. Y mire, hermano, de que en las pláticas que teníamos, él me decía, prepárate, Josué, me decía, porque él hablaba así. Porque nos vamos a ir, me dijo, para España, me dijo. Quiero llevarte a España. Solamente tenía a Estercita. Ya estábamos que íbamos para España. Ya estaba. Él venía, trabajábamos unos 2-3 meses más y nos íbamos para España. Él iba a trabajar en España y por ende yo iba con él. Íbamos con él a ser parte de lo que él hacía allá. Pero mire, hermano, yo casi no a nadie se lo comento, pero se lo voy a comentar a usted en confianza. Hubieron líderes que me pusieron en mal con él. Porque se dieron cuenta que yo iba y mi familia para España a trabajar allá. Me pusieron en mal. De repente yo vi un cambio en él. Claro, yo le entendí en él. Yo no entendí en ese momento por qué. El cambio de él. Él se fue. La esposa nos dijo, Josué, un día volver a vernos. Y mire, hermano, se fue. Nunca nos tomamos una foto. Él estaba molesto y yo también me molesté, ¿verdad? Y todo. Bueno, dije, a ver, ¿qué creen? Dije yo, ¿verdad? Hablando de él, ¿verdad? A él, dije yo. Hola, ¿por qué gringo? Dije yo. Bueno, se fue. Pero sucede es que años después, meses después, yo me doy cuenta que líderes, aquellos que tienen, los líderes tenemos que trabajar para que los que están debajo de uno escalen, sean promovidos. No importa, hermanos, de que si alguien es mejor que uno, porque la gloria es de Dios, somos un equipo. Yo me di cuenta que pusieron 1001 cosas para que él se molestara y al final decidiera ya no más. Meses después yo me di cuenta de eso. Por eso, hermano, una vez más dice la Biblia, si vamos a juzgar, no va a ser para poner tropiezo a alguien, sino para encarrilarlo. Mire, claro, para los que se dejen encarrilar, hermano. Porque hay gente que definitivamente, hermano, por más que se haga, siempre quiere llevar una vida desordenada, lejos de la voluntad de Dios, haciendo y deshaciendo. Ahí no podemos hacer nada nosotros. Ahí dejémoslo en las manos de Dios y que Dios se encargue. Por eso, hermano, hay que aprender a sufrir. Y cuando usted y yo estemos pensando que estamos sufriendo en el evangelio, acordémonos de todo lo que nuestros antecesores hicieron. Todo lo que todos los primeros cristianos pagaron el precio. Cuando yo me quejo, hermanos, a veces yo recuerdo todo lo que nuestros pastores vivieron anteriormente y el precio que ellos pagaron. Y yo digo en ese momento, definitivamente no es nada comparado a lo que yo estoy viviendo. Y agarro fuerzas, hermano, y sigo adelante. Por eso, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 20? Vamos a leer Apocalipsis 20:11.
Y no quiero terminar sin antes leer esta cita. Y vi un gran trono, dice la Biblia. Oiga bien, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, hermanas, un día todos seremos juzgados. Paguemos el precio, hermano. Una vez más digo, el sufrir es algo relativo. Cada quien sufre a su manera. Cada quien llora y sufre por diferentes circunstancias. Yo no puedo juzgarlo a usted y decir, no hombre, este hermano en un vaso con agua se está ahogando. En algo tan sencillo está sufriendo. No, hermano, porque cada quien tiene una manera de ser diferente. Lo que podemos hacer, hermano, es decirle, Señor, ayúdame a pagar el precio. Porque la Biblia dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que sufrir a veces, hermano. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Al final, es más, no al final, hermano. Desde ya Dios tiene recompensa para nosotros. Sigamos edificando como Dios quiere la iglesia. Sigamos haciendo la voluntad de Él. Mejoremos en todo lo que tengamos que mejorar, hermano. Para que el día en que Cristo venga, podamos escuchar, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisiéramos un día estar con el Señor, hermano? Dice amén, hermano. Un día queremos estar con Dios. Pongámonos en pie, hermano. Hay que prepararnos para ese día. Vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad. Voy a invitar a mi hermana que nos ayude. Vamos a cantar un coro. Cantemos un coro, hermanos, a Dios, hermanos. Y luego, hermanos, vamos a buscar un lugar para un tiempo de oración. Amén. Vamos a orar luego, hermanos, y poner en las manos de Dios. Y digámosle, Señor, ayúdanos a pagar el precio. Vamos a cantar ese coro que dice, tu fidelidad es grande. Vamos a cantar ese coro y luego, hermanos, buscamos un lugar para orar y poner en las manos de Dios, hermanos, nuestras vidas. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad